Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguarlo, que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había, pues, calles que tuviesen nombre y los barrios, por supuesto, no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Bueno amigos, después de la ya consabida introducción a este su programa de Celaje de mi Tierra, vamos a contarle que hoy tenemos un programa bastante pulgoso. Vamos a hablar del medio de transporte de las pulgas. Ya más o menos estamos dando una pista de qué les estaremos hablando del día de hoy. ¿Alguna vez usted se ha preguntado de dónde vienen los chuchos? Vaya palabrita, por cierto. Solo en Guatemala se les pudo haber ocurrido llamar chuchos a los perros. Pero déjeme también preguntarle otra cosa más. ¿Sabe usted cuántas razas de perros o chuchos hay en Guatemala? ¿O en el mundo? Aparte de la raza creada en Guatemala o Chapinlandia, la cual hemos dado en llamar chuchos eléctricos. ¿Quién no ha tenido un chucho eléctrico en la vida? Todos hemos tenido chuchos eléctricos, yo tuve unos cuantos allá en Guatemala. Los chuchos, nos dicen, han sido bastante socorridos en nuestra Guatemala, yendo incluso a formar parte de un partido político el cual fuera dado en ser llamado Chucho no come chucho, del recordado Eustaquio Terrón Pérez y Polvareda. A pesar de que el origen del chucho ha sido siempre objeto de numerosas investigaciones, todavía nos quedan muchas preguntas por responder acerca de la historia del que sin duda es el animal doméstico por excelencia. Algunas veces, otras veces es el enemigo número uno de algunas personas, especialmente si usted anda por la calle en bicicleta o en motocicleta. Las aproximadamente 400 razas de perros o chuchos incluyen por supuesto la propia, o sea la nuestra, la eléctrica, muestran una enorme diversidad de formas y tamaños, hasta el punto que el chucho doméstico es el mamífero más diverso de cuantos existen. Esto es lo que nos dicen los libros de historia natural. Pero antes de continuar, vamos a dar gracias a Dios primero y a su Santa Madre María por darnos la oportunidad una vez más de poder hacer estos sus celajes de mi tierra y hablar por supuesto el día de hoy de chuchos. Además, vamos a agradecer a esta radio amiga por llevarlos hacia ustedes por medio de estas sus ondas radiales, que son como siempre nacionalistas y se transmiten para todos ustedes desde el mismo corazón de América, desde Guatemala, para ser más precisos. Los chuchos han sido durante miles de años como el mejor amigo del hombre, siendo que dicho animal, el cual noble es también el más protectivo
hecho este que ha dado casos en que los chuchos han llegado a crear serios problemas, no solo de salud a los dueños, sino a los que estos muerden. Muchos hemos sentido una mordida de chucho en nuestra vida. Yo tuve unas cuantas por ahí. Aunque la verdad a mí nunca me ha dado rabia. A veces me da un poco de rabia, pero es por otras cosas, no por una mordida de chucho. Bueno, vamos a empezar entonces el programa musical del día de hoy. El pasillo es un ritmo sudamericano, al cual se ha adaptado muy bien la marimba. Prueba de ello es la melodía de Edgar Luis Santizo, que interpretará Marimba Sonora Quetzal, cuando nos hace escuchar Ruinas de Exinché. Bueno amigos, después de habernos dado gusto con las marimbas de Guatemala, vamos a seguir hablándoles a ustedes sobre los chuchos del mundo, en especial los de Guatemala, que son los más sanguinarios, los más mordelones, los pusieron por aquí. Muchos científicos piensan que chucho procede de más de una especie de canino salvaje. Acertada la definición, siendo que algunos de estos cuadrúpedos actúan de tal manera que más pareciera que en lugar de chuchos tuvieran demonios con dientes afilados. Y no es broma, amigos, de verdad. Los estudios genéticos, sin embargo, han demostrado que toda la raza de chuchos, sin excepción, proceden de un único antepasado salvaje, el lobo.
Pero no el lobo, el director del Instituto Simón Bolívar allá en la colonia 1 de Julio, a quien le apodaban el lobo, sino un verdadero lobo de verdad, un salvaje. En realidad, nos dicen, el lobo y el chucho son tan similares que algunos autores han sugerido que deberían considerarse la misma especie. Hace poco tiempo se pensaba que la domesticación del chucho tuvo lugar hace unos 14.000 años. Esta suposición se basaba en que los restos más antiguos de perros que se habían encontrado tenían precisamente esa antigüedad. Sin embargo, una serie de trabajos de genética molecular realizados a final del siglo pasado llevaron a algunos científicos a sugerir que el perro tenía en realidad un origen mucho más antiguo que el que se remontaba a 135.000 años. Hace poco este dato se ha revisado y se considera que una antigüedad de entre 30 a 40.000 años es plausible, o sea, más factible. De lo que no parece haber ninguna duda es que el chucho es el animal doméstico más antiguo. A pesar de que el chucho y el lobo comparten muchas características, no cabe duda que también son muy diferentes. En especial porque los lobos muy rara vez se ven. En cambio, los chuchos están a la vuelta de cualquier esquina, con el hocico esperando a morder a alguien. Yo en especial a los chuchos no les tengo miedo, por supuesto. Les tengo pavor, me da miedo los chuchos. Y salgo corriendo o me cambio de acera cuando veo venir un chucho que viene en dirección opuesta a donde yo voy. Bueno amigos, vamos a pasar entonces a hacer otra pausa musical y luego seguimos hablándoles sobre los chuchos. Las camionetas de las pulgas nos apuntaron por aquí. La marimba india maya durante muchos años nos han regalado con hermosas interpretaciones de nuestro folclore patrio. En esta oportunidad nos regala con una magnífica interpretación de la hermosa melodía San Miguel Totonicapán de Don Domingo Betancourt. Escuchemos San Miguel Totonicapán.
Bueno amigos, aquí estamos una vez más para seguir hablando de los mentados chuchos, los chuchos guatemaltecos. Por supuesto sin ilusión a nadie. Según parece, a lo largo del proceso de domesticación, los seres humanos han seleccionado de forma consciente o no aquellos individuos que mostraban una serie de rasgos de conducta propios de los animales jóvenes, como la tendencia a jugar entre otros. El resultado de este proceso es que el chucho doméstico adulto muestra un comportamiento similar al de un lobo, pero no al de un lobo adulto, sino al de un lobo joven. Este fenómeno se conecta técnicamente como neotenia y se tiene como la retención de caracteres juveniles en la edad adulta. Muchas de las diferencias de comportamiento entre el chucho y el lobo son consecuencia de la neotenia o mantener ciertos rasgos de jóvenes aún siendo estos adultos, que es lo que la palabra neotenia quiere decir. Además, existen algunas evidencias que indican que las diferentes razas de chuchos difieren en un grado de estos rasgos, de modo que algunas tendrían un comportamiento más infantil que otras. Juguetones, diríamos en Guatemala. El tener chucho es tener un chucho juguetón, cosas que podemos fácilmente comprobar al notar que como todos los chuchos se empecinan en seguir a ciertas personas en bicicletas o en motos, en las cuales el chucho, después de pegarles un par de mordidas, sale corriendo de regreso a su casa meneando la cola de manera bien juguetona, por supuesto. Así son nuestros chuchos de juguetones. Mientras que el cicletero o el de la moto yace en el suelo patas arriba, tratando de sobarse primero los golpes del somatón y después averiguar de dónde venía el mentado chucho, para ir a mencionar el 10 de mayo a los pobres y abnegados dueños del animal juguetón. Tremendo los chuchos, no cabe la menor duda. A mí me tocó que me botaran un par de veces en bicicleta y en una de ellas casi me mato. Me pegué un somatón en un poste de la esquina de por mi casa. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical y luego seguimos hablando de los chuchos guatemaltecos, con alusión o sin alusión a algunas personas por allí, ya que hay oportunidades en que nos han dado en llamar pata de chuchos. Al menos a mí me han llamado varias veces de esa manera. Gumersindo Palacios, huehueteco de nacimiento, debió haber sido un hombre súper enamorado. Según vemos por los temas que escribiera a algunas damitas que nos imaginamos eran originarias de esa linda tierra de los cuchumatanes. Un precioso nombre de mujer, ese que nos presenta la prestigiosa marimba de la Radio Nacional TGW. Escuchemos este lindo arreglo para Migdalia Azucena.
Bueno amigos, aquí estamos nuevamente hablando de chucherías o de chuchos. Los chuchos, nos dicen, han sido tratados de mal manera en Guatemala, echándole la culpa de X problemas, todos relacionados con las mordidas, de la manera con que estos juegan con los ciclistas y motoristas. Lo hacen por jugar únicamente, definitivamente, pero lo que pasa es que la gente no los entiende y por eso le pegan patada en el hocico a los pobres chuchos. Incluso nos comentaba un amigo que nos contó que él era el orgulloso dueño de un chucho juguetón que hasta corría tratando de morder la llanta de los carros que circulaban por su cuadra. Ese sí era de verdad juguetón, nos comentaba el amigo. Lo malo, don César, era que cuando los juegos eran con los motoristas o los ciclistas, ahí las cosas se ponían color de hormiga, siendo en varias oportunidades que le tocara pagar algunas curaciones de las pobres personas que eran motivo de los juegos del Chucho Firulais, como nos contó este amigo que se llamaba su chucho. No sé qué tan inteligente era Firulais, nos decía el amigo, pero fíjese que una vez corrió el carro del pan tratando de morderle una llanta. Por supuesto que no lo logró, ya que el pick-up del pan no paró su marcha, dando que mi Firulais se quedara burlado al no poder morder la dichosa llanta. Se quedó saboreando Firulais, me decía el amigo, con la lengua de fuera. Pero ¿sabe qué? El Firulais no se quedó con la gana de saborear las llantas del carro del pan. Se fijó dónde se paró y ahí donde éste estaba. Mientras bajaba las canastas del pan, el señor en una tienda le pegó una tremenda mordida a una de las llantas traseras del pick-up, lo cual dio lugar a que la llanta estallara. Esto dio lugar a que el dueño del carro llegara a reclamar a mi casa por la llanta que recién Firulais le había pinchado. Las llantas del pick-up parecían melones de tan viejas y lisas que estaban, que la mordida de Firulais la pinchó. Imagínese usted, don César, me dice. Yo creo que incluso un zancudo que hubiera picado la llanta la hubiera pinchado, pero le tocó a mi Firulais y ni modo, ¿qué podía ser yo? Bueno amigos, antes de continuar vamos a pasar a escuchar otra melodía más que engalana el programa del día de hoy. Tacaná es un municipio de San Marcos que nos regala con una gran belleza sin igual. Don Faustino Valle lo captura con este hermoso vals que dedicó a tan bello poblado de nuestra geografía patria. Es Marimba María Concepción quien continúa con su parte melódica del programa de este día. Sus integrantes se preparan para ofrecernos su magnífica interpretación para el conocido vals de Faustino Valle. Escuchemos pues Tacaná, querido.
los chuchos, amigo, no cabe duda que son únicos. El amigo nos decía que el dueño del carro pasó discutiendo conmigo un buen rato acerca del estado de calamidad que se encontraban sus llantas, que hasta un zancudo se las hubiera pinchado, lo cual fue discutido, siendo que el dueño decía que Firulais tenía dientes de tiburón o lagarto, o algo muy parecido, ya que casi le había quitado un pedazo a la llanta de la mentada mordida que le había dado. Por supuesto que la llanta no se la pagué. Imagínese que un chucho le estalle una llanta a un carro, es algo que yo nunca había visto, y me hice el tonto. No pagué y no pagué, me dijo. Aunque de verdad ahí estaba la llanta estallada y estaba un pedazo quitado de la llanta. Y otra cosa importante que yo había visto cuando Firulais le había ido a morder la llanta. Pero yo me hice loco, don César, me dice, además ese carro ya necesitaba llantas nuevas. Otro de los amigos que se había unido a la conversación nos hacía el cuento sobre el chucho de su casa que se llamaba Oso. El chucho era grandote, de esos más o menos como los San Bernardo, mezclado con alguna otra clase por ahí de ballena. No decía porque era gigante el perro y gordo. Y de verdad don César me decía que parecía un oso. No mordía a nadie, pero sí botó varias veces a un mismo motorista. Y es que fíjese don César, nos decía el amigo, que en el barrio donde yo vivía a la par de mi casa había un vecino de nombre Venancio, quien tenía su moto la cual usaba a diario para irse a trabajar. El oso siempre estaba dentro de la casa y solo salía muy de vez en cuando. Durante el día casi no se le veía afuera, y daba la casualidad que siempre que lo hiciera era cuando don Venancio hacía su arribo a su casa montado en la dichosa moto. El oso era lento, perezoso y pesado, y sucedía que don Venancio se lo encontraba casi siempre a media calle, y en lugar don Venancio de frenar para no chocar con el oso, trataba más bien de esquivarlo. Y era ahí cuando la humanidad de don Venancio salía volando después de chocar con el oso, quien no pasaba de dar un par de volteretas en el suelo y levantarse lentamente como si nada hubiese pasado. No así don Venancio, que había que ir a levantarlo, raspado y algunas veces con alguna torcedura o algún moretón en el mejor de los casos, quien había sido derribado en el choque con el mentado oso. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical y luego seguimos hablándoles a ustedes sobre los chuchos de Guatemala y algunos pata de chuchos también por ahí, me imagino yo. Mixco es un municipio del departamento de Guatemala. Se encuentra ubicado en el extremo oeste de la ciudad capital, a solo 17 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. En Mixco destacan los chicharrones y el chocolate mixqueño, reconocido como uno de los mejores del país. Las fiestas patronales de Mixco son en enero, en honor a la Virgen de Morenos, y en agosto a Santo Domingo de Guzmán. Mixco ha sido llamado Tierra de Campeones por haber sido la tierra de nacimiento de algunos atletas que dieron fama internacional a este municipio, como por ejemplo Mateo Flores, quien fuera el ganador de la maratón de Boston, y el pedalista nacional Jorge Surqué, más conocido como la Pulga Mixqueña. Precisamente a este gran pedalista nacional fue dada la honra de componerle una linda melodía a ritmo de cumbia que se titula La Pulga Mixqueña, con la interpretación de la marimba checha y su india maya. Escuchemos pues La Pulga Mixqueña.
Bueno amigos, en el segmento anterior este amigo nos contaba sobre su chucho de nombre Oso. Y nos decía este amigo que don Venancio paró las patas unas cuantas veces por culpa de su mal manera de manejar y no porque el oso fuera bravo o le metiera la zancadilla a la moto. En un par de veces tuvimos que llevar al oso al veterinario debido a que después de algún choque con don Venancio, dejara de comer. Pero nada serio, don César, me decía, ya que después de un par de semanas el oso estaba como nuevo, esperando la oportunidad de botar al atrabancado de don Venancio con su moto. Pero curiosamente un día doña Tencha, la mujer de don Venancio, se asomó al mediodía con una olla llena de caldo de res y un montón de huesos aún carnudos para dárselas al oso. Mi mamá, que era bien desconfiada y a sabiendas que ya antes había tenido problemas con la susodicha doña Tencha por culpa del oso y del baboso de su marido, la paró en seco negándole le diera la comida al chucho. Doña Tencha entonces le dijo a mi mamá: oiga, niña Pancha, no se enoje conmigo, ya que solo vengo a dejarle esta olla de huesos con caldo al oso a manera de agradecimiento. Mi mamá casi se le cae la quijada al escuchar aquello. Y respondiéndole a la niña Tencha le dijo: apuchis, niña Tencha, ¿ya que viene el agradecimiento al chucho este? ¿Está segura que se siente bien, niña Tencha? ¿No será que le habrá picado algún mosquito a esos raros? Si apenas hace unos días usted estaba que babeaba de la cólera de ver al Venancio patas arriba por culpa del chucho oso. Ah, le dijo la niña Tencha, ya sé por dónde va usted. Usted cree que yo darle bocado al chucho quiero, ¿verdad?, le dijo. Por supuesto que mi mamá eso era lo que pensaba, que la señora le había echado bocado, o sea veneno, a la comida que quería darle al chucho. Pues fíjese que no, le dijo doña Tencha. Yo sí me puse brava esa vez, pero no con el chucho, sino con el medio mudo de mi marido, quien siempre se chocaba con el oso. Para nada con el chucho, sino con mi marido. Y es que lo que pasa es que fíjese que cada vez que mi marido paraba las patas con el chucho, yo le decía que vendiera esa porquería de moto. Si no, imagínese usted que si un chucho lo bota, ¿qué pasará cuando tenga un accidente en serio en la calle con un carro o lo peor, con uno de esos ruleteros borrachos? Y finalmente ayer me dio la noticia que hoy vendería la moto y que ya no volvería a usarla otra vez más. Y todo gracias al chucho de ustedes que le propinara unos buenos y socorridos somatones al Venancio. Y por eso vengo a dejarle esta comidita al chucho a manera de agradecimiento. De más está contarle don César me decía que el oso, que ya para ese momento se estaba dando una comilona, que para qué le cuento. Hasta con diarrea paró el mentado chucho, nos dijo, después de la gran olla de caldo y huesos que doña Tencha le llevara ese día. Don Venancio nunca más lo volvimos a ver encima de una moto, y el oso con los años pasó a mejor vida. Pero como usted sabe, don César me decía, chuchos son chuchos, y ni modo, terminó diciendo el amigo de la conversación. Ah, chuchos de nuestra Guatemala son únicos y dan lugar a leyendas únicas como ellos. ¿Quién no ha tenido una Lassie eléctrica o un rintintín, también eléctrico? En fin, todos tendremos más de alguna historia que contar de esos bellos y nobles eléctricos amigos. Bueno amigos, así hemos dado fin al programa del día de hoy, esperando que usted se recuerde de esos amigos que tenía, que comúnmente son llamados eléctricos allá en Guatemala. Les suplicamos rezar el Santísimo Rosario. Los textos son una obra intelectual de don Juan de María Escobar de la Moncarda. Hablándoles como siempre, este es su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Para finalizar vamos a escuchar una bonita melodía con nuestras marimbas de Guatemala. Será ritmo de blues con el que continúa el programa de este día, y para ello invitamos a Marimba Sonora Quetzal. Sus integrantes interpretarán música del maestro Dagoberto Higueros. Escuchemos Esperanza.